Aquí tenemos esta configuración de 4 cargas iguales que se colocan en los vértices de este cuadrado. Y lo que queremos es determinar la fuerza resultante que se ejerce sobre cada una de las cargas debido a las otras 3. Bien, virtualeros, entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es el valor de cada una de las cargas, que es de 20 microcoulombs. Además, aquí recuerden que esto nos está indicando la magnitud de las cargas, entonces aquí siempre la vamos a escribir positiva. Pero también nos están dando la distancia entre cada una de las cargas, que es de 6 centímetros. Y en base a esto nos piden determinar la fuerza resultante que se ejerce sobre cada una de las cargas. Pero antes de comenzar a calcular lo que nos están pidiendo, primero vamos a calcular esta distancia, ya que esta va a ser muy importante para determinar lo que nos piden. Y para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ya que justamente esta distancia corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma. Y además pues ya sabemos el valor de este lado y de este otro, que también es de 6 centímetros, porque aquí tenemos un cuadrado. Pero despejando de esta expresión, entonces tenemos que el valor de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso en particular, omitiendo por el momento las unidades, nos queda de esta manera. Y ahora realizamos esta operación en la calculadora. Y tenemos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, que nos da como resultado 6 veces raíz cuadrada de 2, pero para convertirlo en su forma decimal vamos a presionar este botón. Y esto es igual a 8.4852, tomando los primeros 4 decimales. Y aproximando a un decimal es aproximadamente igual a 8.5 centímetros, pues recuerden que las medidas son en centímetros. Y también ocupamos saber el valor de este ángulo, que va a ser el mismo que este de aquí y los dos que se forman de este lado. Porque como aquí esta corresponde a la diagonal del cuadrado, entonces divide en dos partes iguales a este ángulo que corresponde a un ángulo recto. Por lo tanto, de aquí tenemos que este ángulo vale 45 grados. Ya a esta distancia la voy a nombrar de esta manera. Y a continuación voy a comenzar a calcular la fuerza resultante sobre cada una de las cargas. Y voy a comenzar con esta de aquí. Entonces para eso primero vamos a colocar un plano cartesiano de esta manera. Y a continuación vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre la carga. Entonces, como esta carga que tenemos en este lado es del mismo signo que esta, eso significa que esta carga va a sentir una fuerza de repulsión debido a esta otra. Por lo tanto, la fuerza va a apuntar hacia arriba. Y la voy a llamar de esta manera. Y por otro lado, esta carga de aquí también va a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta otra, porque aquí tenemos cargas del mismo signo. Por lo tanto, esa fuerza va a apuntar hacia la izquierda. Y aquí si observan, esta fuerza tiene la misma magnitud que esta otra. ¿Pero eso por qué? Bueno, pues eso es debido a que tenemos cargas con la misma magnitud. Y si observan, pues están separadas la misma distancia que estas de acá. Por lo tanto, pues la magnitud de la fuerza va a ser la misma. Lo único que cambia es la dirección. Y en eso debemos de tener muchísimo cuidado. Y además, esto es algo muy importante que nos va a ayudar a simplificar las cosas. Y ya por último, como esta carga también es del mismo signo, entonces va a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta otra. Por lo tanto, la fuerza la vamos a dibujar de esta manera. Y en este caso la magnitud de esta fuerza pues ya no va a ser la misma que estas, y eso es debido a que esta distancia ya es diferente. Además, como esta fuerza va sobre la línea que une las cargas, entonces eso significa que este ángulo también es de 45 grados. Ahora ya lo único que queda es determinar la magnitud de cada una de estas fuerzas, y después calcular la suma de estos vectores. Pero antes de esto, primero debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y yo voy a estar trabajando con unidades del sistema internacional. Y en este sistema la carga se mide en coulombs y la distancia en metros. Pero observen que en este caso no lo tenemos así. Por lo tanto tenemos que realizar las conversiones correspondientes. Y voy a comenzar con la carga. Entonces para eso recordemos que un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulombs. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y por otro lado,
Como un metro contiene 6 centímetros, entonces eso significa que esta distancia de 6 centímetros es lo mismo que 0.06 metros. Y por otro lado, la distancia de 8.5 centímetros es lo mismo que 0.085 metros. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a determinar la magnitud de las fuerzas. Entonces voy a comenzar a calcular la magnitud de la fuerza F. Y para eso voy a utilizar la ley de Coulomb. Pero observen aquí que como tenemos cargas iguales, entonces al momento de multiplicar aquí las cargas nos va a quedar la carga al cuadrado. Y pues ya lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Y directamente lo podemos hacer porque ya tenemos todas las cantidades escritas en las unidades correctas. Por lo tanto, tenemos que la magnitud de la fuerza F va a ser igual a esta constante que tiene este valor. Y bueno, aquí por el momento voy a estar omitiendo las unidades. Nada más recordando que como estamos en el sistema internacional, al final a la fuerza le debo de agregar su unidad correspondiente, que en este caso es el newton. Y esto multiplicado por la magnitud de la carga elevada al cuadrado. Es decir, 20 por 10 a la menos 6 y esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre la distancia r al cuadrado. Entonces nos queda de esta manera. Y ya lo único que queda es realizar esta operación, y esto lo podemos hacer directamente en nuestra calculadora, o también lo podemos hacer a mano, pero en este caso yo lo voy a realizar en la calculadora. Sin embargo, si ustedes quieren saber cómo se realizan estas operaciones de números escritos en notación científica a mano, pues los invito a que vean los videos anteriores, ya que en esos les explico cómo se hacen estas operaciones a mano. Y voy a comenzar escribiendo los números del numerador. Y primero tenemos 9 por 10 con exponente 9. Entonces para escribir 10 con exponente 9 vamos a presionar este botón y a continuación el exponente, que en este caso es 9. Y listo. Después multiplicado por este número elevado al cuadrado. Entonces en este caso lo voy a escribir tal cual aquí me aparece. Voy a abrir un paréntesis y escribo 20 por 10 con exponente menos 6, entonces presiono este botón y a continuación el exponente que es menos 6. Cierro el paréntesis y ahora sí elevo al cuadrado. Y listo. A continuación el denominador, entonces escribo entre y este también lo escribo así tal cual nos aparece. Abro un paréntesis y tenemos 0.06, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Y esto nos da como resultado 1000. Y por lo tanto, esta es la magnitud de la fuerza F. Y a continuación voy a calcular la magnitud de la otra fuerza. Entonces en este caso el numerador nos sigue quedando como la constante por la carga al cuadrado. Pero ahora el denominador ya va a cambiar porque ahora la distancia es la diagonal del cuadrado. Y ya nada más lo que tenemos que hacer pues es sustituir los datos. Y tenemos entonces la constante por la carga al cuadrado, que es exactamente lo mismo que lo que teníamos en el caso anterior. Y dividido ahora entre la distancia que corresponde a la diagonal del cuadrado, que es de 0.085 metros. Y de nuevo aquí estoy omitiendo las unidades. Entonces me queda de esta manera. Y ya lo único que queda es realizar esta operación, y esta la voy a realizar de nuevo en la calculadora. Pero si a ustedes les interesa saber cómo se realiza esta operación a mano, los invito entonces a que vean los videos anteriores, ya que ahí les explico cómo se hace esto. Bueno, pues en este caso voy a comenzar escribiendo lo que tenemos en el numerador, que es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Entonces tenemos 9 por 10 con exponente 9, y multiplicado por este paréntesis, que es 20 por 10 con exponente menos 6 y esto elevado al cuadrado. Pero todo esto dividido entre 0.085 elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado 498.2698, tomando los primeros 4 decimales. Y aproximando este resultado a un decimal es aproximadamente igual a 498.3. Y por lo tanto, esta es la magnitud de la fuerza que ejerce esta carga que se encuentra en este extremo. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es la suma de vectores. Y esto lo voy a realizar por el método de componentes rectangulares. Entonces recuerden que por este método lo que tenemos que hacer es descomponer cada uno de nuestros vectores en sus componentes rectangulares. Y voy a comenzar con el vector horizontal. Y para diferenciar este vector de este otro,
Entonces, a las componentes de este vector les voy a escribir el subíndice h, y a las componentes de este otro vector le voy a escribir el subíndice v, justamente para referirme a las componentes del vector horizontal y a las componentes del vector vertical respectivamente. Por lo tanto, de acuerdo a esto, tenemos que la componente en x del vector horizontal va a ser igual a menos la magnitud del vector, y esto es debido a que este vector se encuentra totalmente sobre el eje x y está apuntando hacia la izquierda. Pero como la magnitud del vector f es de 1000 newtons, entonces eso significa que esta componente va a ser igual a menos 1000 newtons. Pero por el momento voy a estar omitiendo las unidades. Ahora, como acabo de comentar, este vector se encuentra totalmente sobre el eje x, por lo tanto significa que no va a tener componente en y. Y por otro lado, como el vector vertical se encuentra totalmente sobre el eje y, entonces eso significa que únicamente va a tener esa componente. Es decir, la componente en x va a ser igual a 0. Y por otro lado, la componente en y del vector vertical va a ser igual a más la magnitud del vector. Y es positiva porque esta apunta hacia arriba. Pero la magnitud del vector f es de 1000 newtons. Entonces nos queda de esta manera. Y ya por último vamos a calcular las componentes de la fuerza D. Entonces si observan, esta va a tener una componente en x y también una componente en y. Entonces vamos a tener que la componente en x de esta fuerza pues va a ser igual a menos la magnitud del vector. Y es negativa porque apunta hacia la izquierda. Y esto multiplicado por el coseno de 45 grados. Y a continuación vamos a realizar la operación en la calculadora. Pero antes de comenzar a escribir los números, primero debemos de verificar que nuestra calculadora se encuentre en el modo grados. Y en este caso ya lo tenemos así. Porque si observan, en esta parte nos aparece la letra D, y eso significa que ya lo tenemos en este modo. Pero si no nos apareciera esto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero tendríamos que presionar el botón de Shift y a continuación el de modo, y nos va a dar todas estas opciones. Y como a nosotros nos interesa el modo grados, entonces debemos de escribir el número 3, en donde dice D, ya que esto está en inglés y en realidad significa degree, que es grado. Por eso es que debemos de presionar el número 3. Y ya con esto, ahora sí vamos a ingresar los números. Menos 498.3 multiplicado por el coseno de 45 grados. Y esto nos da como resultado menos 352.3513, ya que únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Y aproximando a un decimal es aproximadamente igual a menos 352.4. Y por otro lado vamos a calcular la componente en y. Entonces, como esta punta hacia arriba va a ser una cantidad positiva y va a ser igual a la magnitud del vector, que es de 498.3, y ahora esto multiplicado por el seno de 45 grados. Pero el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Por lo tanto, al momento de realizar esta multiplicación nos va a dar este mismo resultado, pero positivo. Y aproximando a un decimal es aproximadamente igual a 352.4. Igual ustedes lo pueden verificar en la calculadora. Y ya que hemos calculado las componentes de los vectores, a continuación vamos a determinar las componentes del vector resultante. Por un lado vamos a sumar todas las componentes en x y por otro lado todas las componentes en y. Entonces, primero tenemos que la componente en x del vector resultante va a ser igual a la suma de todas las componentes en x. Y esto nos da como resultado menos 1352.4. Y por otro lado, tenemos que la componente en y del vector resultante va a ser igual a la suma de todas las componentes en y de los vectores. Y esto nos da como resultado 1352.4. Y ya que hemos obtenido las componentes del vector resultante, a continuación lo vamos a dibujar. Entonces, como la componente en x es una cantidad negativa, eso significa que esta va a apuntar hacia la izquierda. Y como la componente en y es positiva, pues esta va a apuntar hacia arriba. Ahora, el vector resultante va a ser el vector que va desde el origen hasta donde termina este vector. Y si observan, este va a formar cierto ángulo con respecto a la horizontal. Y con esto nos va a ayudar a determinar la dirección de este vector. Entonces, ¿qué es lo que queda?
Bueno, pues determinar la magnitud del vector resultante y este ángulo. Y para eso vamos a utilizar estas expresiones. Y voy a comenzar a calcular la magnitud del vector resultante. Entonces, esta va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado, más la componente en y del vector resultante, también elevada al cuadrado. Ahora realizamos esta operación en la calculadora y tenemos la raíz cuadrada de menos 1352.4 elevado al cuadrado, más 1352.4 también elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado 1912.5824, tomando los primeros 4 decimales. Y aproximando a un decimal es aproximadamente igual a 1912.6 newtons. Y por lo tanto, esta es la magnitud del vector resultante. Ahora vamos a calcular este ángulo que forma el vector resultante con la horizontal. Y tenemos entonces que este ángulo va a ser igual a la tangente inversa del valor absoluto de la componente en y del vector resultante entre la componente en x. Pero 1352.4 entre menos 1352.4 es igual a menos 1. Y por otro lado, recuerden que el valor absoluto de una cantidad sigue siendo esa misma cantidad pero positiva. Ahora recuerden que la tangente inversa o arcotangente de 1 es igual a 45 grados. Pero si no lo recuerdan, esto lo pueden hacer en su calculadora. Pero vamos a ver cómo se hace. Entonces presionamos el botón Shift y a continuación el de tangente, ya que si observan aquí en la parte de arriba nos aparece tangente inversa. Y ahora si escribimos 1, cerramos paréntesis y esto nos da como resultado 45 grados. Pero hasta aquí no hemos terminado, porque recuerden que la dirección de un vector es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Entonces esto es lo que nos falta calcular, pero ya con el ángulo que acabamos de determinar podemos encontrar la dirección de este vector. Entonces en este caso en particular, si ustedes observan, el ángulo que se forma de este lado hacia este otro es de 180 grados. Por lo tanto, eso significa que el ángulo alfa que nos determina la dirección de este vector va a ser igual a 180 menos 45 grados. Es decir, la dirección del vector resultante es de 135 grados. Por lo tanto, de acuerdo a esto, si ustedes observan, el vector resultante va sobre esta diagonal, ya que este ángulo de 45 grados no se ha modificado. Y esto es algo muy importante que nos va a ayudar a determinar la fuerza resultante que siente cada una de las cargas. Entonces, resumiendo, la fuerza resultante que siente esta carga debido a las otras tres va sobre la diagonal, es decir, que ésta sigue formando un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. O dicho de otra manera, esta tiene una dirección de 135 grados. Pero a partir de esto, ya podemos determinar cuál es la fuerza resultante sobre las otras cargas. Entonces nos vamos a guiar de esto. Primero, vamos a colocar un plano cartesiano sobre esta carga y a continuación vamos a analizar las fuerzas que siente debido a las otras tres. Entonces, como esta carga es del mismo signo que esta, eso significa que esta carga va a sentir una fuerza de repulsión y esta va a apuntar hacia abajo. Pero por otro lado, como acá tenemos una carga del mismo signo, entonces también va a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta otra y esa fuerza va a apuntar hacia la izquierda. Y aquí observen algo muy importante. Como tenemos las mismas cargas y esta separación es la misma que esta distancia, entonces eso significa que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a la magnitud de esta otra fuerza. Y de hecho, la magnitud va a seguir siendo lo que llamamos acá F. Pero por otro lado, como acá también tenemos una carga positiva, entonces esta también va a ejercer una fuerza de repulsión sobre esta otra. Y esta fuerza va sobre la línea que une las cargas. Pero observen nuevamente que esta fuerza es la misma que teníamos acá, nada más que ya cambió la orientación. Y si se han dado cuenta, estas fuerzas tienen exactamente la misma magnitud que las que teníamos en este lado. Pero además, estas las podemos ver como si estas fuerzas hubieran girado 90 grados hacia la izquierda.
Por lo tanto, con esto podemos concluir que la fuerza resultante va a seguir teniendo la misma magnitud, pero ahora va a ir de esta manera. Y además, el ángulo que forma con respecto a la horizontal va a seguir siendo de 45 grados. Entonces, con esto tenemos que la dirección del vector resultante en este caso va a ser de 225 grados, ya que 180 más estos 45 grados nos da este valor. Pero por otro lado, si analizamos las fuerzas que actúan sobre esta otra carga, vamos a tener esto de aquí. Y esto es debido a que estas tres cargas son del mismo signo que esta, y por lo tanto las fuerzas van a ser de repulsión. Pero en particular esta fuerza y esta otra siguen teniendo la misma magnitud que las que teníamos en este lado y en este otro, y eso es debido a que tenemos las mismas cargas y las distancias que separan a las cargas siguen siendo las mismas. Y además esta otra fuerza también tiene la misma magnitud que esta y que esta otra. ¿Por qué? Pues porque la distancia de separación sigue siendo la misma diagonal y las cargas son iguales. Entonces esto también lo podemos ver como si estas tres fuerzas hubieran girado 90 grados hacia la izquierda y obtenemos entonces esta configuración. Y ya con esto podemos ver que la fuerza resultante en este caso va a ir de esta manera, formando este mismo ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Y en este caso, la dirección del vector resultante va a ser de 315 grados, porque aquí tenemos este ángulo que son 270 grados, más este cachito que también son 45 grados nos da este valor. Y entonces con este mismo análisis tenemos que la fuerza resultante que va a sentir esta carga debido a las otras tres va a ir de esta manera. Y en este caso la dirección del vector va a ser este ángulo de 45 grados. Pues recuerden que la dirección de un vector es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Y además recuerden que la magnitud del vector resultante es de 1912.6 newtons. Bien, virtualeros, ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, y es este que tenemos aquí. Van a determinar la fuerza resultante que siente la carga 2 debido a las otras 3. Recuerden que pueden pausar el video y tomarse el tiempo que crean necesario. Aquí lo importante es que lo intenten. Pero no se preocupen que yo les voy a mostrar cómo se hace. Y la respuesta aparecerá en 3 segundos. Entonces en este caso, primero voy a analizar las fuerzas que actúan sobre esta carga. Y son estas tres. Estas dos que son fuerzas de atracción, porque acá tenemos cargas de diferente signo. Y esta otra que es una fuerza de repulsión, porque esta carga es del mismo signo que esta otra. Y recuerden que para determinar la fuerza resultante debemos de realizar la suma de estos vectores. Pero para eso, primero necesitamos conocer cada una de estas fuerzas. Y estas las vamos a determinar por medio de la ley de Coulomb. Pero para esto necesitamos conocer esta distancia y también este ángulo, ya que este es el mismo que forma esta fuerza con respecto a la horizontal, y eso nos va a ayudar para descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Bueno, y voy a comenzar calculando esta distancia, y para eso voy a utilizar la información que nos dan. Y observen que en este caso estoy escribiendo la magnitud de las cargas, por eso todas las escribí positivas. Ahora, para determinar esta cantidad voy a utilizar el teorema de Pitágoras, ya que esta distancia corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y de acuerdo a esto, tenemos entonces que esta distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, esta distancia al cuadrado y también esta al cuadrado. Y como estas dos cantidades están en centímetros, aquí estoy omitiendo las unidades y al final el resultado lo voy a escribir en centímetros. Entonces al realizar esta operación nos queda 50. ¿50 qué? Pues 50 centímetros. Y a continuación voy a calcular este ángulo y para eso voy a utilizar la tangente del ángulo. Entonces al despejar el ángulo nos queda que es igual a la tangente inversa o arcotangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente al ángulo.
Y si observan en este caso, el cateto opuesto a este ángulo son 30 centímetros y el cateto adyacente son 40 centímetros. Por lo cual nos queda de esta manera, y aquí estoy omitiendo las unidades, porque al final, como en la parte de arriba vamos a tener centímetros y también abajo, esta se va a simplificar. Y al realizar esta operación nos da 36.8698 grados, y aquí únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Y aproximando a 2 decimales es aproximadamente igual a 36.87 grados. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a determinar la magnitud de cada una de estas fuerzas. Pero antes de comenzar a realizar esto, debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y recuerden que nosotros vamos a estar trabajando con unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la carga debe de estar en coulombs y la distancia en metros. Y si observan, en este caso no lo tenemos así. Entonces, realizando la conversión correspondiente, nos queda de esta manera. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a calcular la magnitud de cada una de estas fuerzas aplicando la ley de Coulomb. Y voy a comenzar calculando la magnitud de la fuerza 1. Entonces observen que en este caso, esta fuerza corresponde a la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2. Por eso la escribimos de esta forma. Y en este caso, esta corresponde a la distancia 1. Entonces sustituyendo nos queda de esta manera. Y al realizar esta operación nos da como resultado 1.6875 y redondeado a 2 decimales es 1.69. Y a continuación calculamos la fuerza 3 y en este caso es la fuerza electrostática entre la carga 2 y la carga 3. Y ahora la distancia que los separa es la distancia R3, por eso escribí esto en el denominador, y sustituyendo los datos nos queda de esta forma, y esto nos da como resultado 1.728, y redondeado a 2 decimales es 1.73 newtons. Y finalmente calculamos la magnitud de la fuerza 4. Entonces, en este caso, esta corresponde a la fuerza electrostática entre la carga 2 y la carga 4, que están separadas esta distancia. Por lo cual sustituyendo nos queda de esta manera y esto nos da como resultado 1.2. Y ya con esta información lo que vamos a hacer a continuación es descomponer cada uno de los vectores en sus componentes rectangulares. Y primero para la fuerza 1, esta como se encuentra totalmente sobre el eje X, pues únicamente va a tener componente en X, que va a ser igual a menos la magnitud de la fuerza 1. Y por lo tanto la componente en Y va a ser 0. Y por otro lado, la fuerza 3 va a tener dos componentes, y la componente en X va a ser igual a menos la magnitud de este vector multiplicado por el coseno de este ángulo, y esto nos da como resultado menos 1.3839, tomando los primeros 4 decimales, y aproximando a 2 decimales nos da este resultado. Y por otro lado, la componente en Y va a ser también una cantidad negativa, entonces es igual a menos la magnitud del vector, pero ahora multiplicado por el seno de este ángulo, y nos da como resultado menos 1.0380, y aproximando a 2 decimales es menos 1.04. Y finalmente para la fuerza 4. Como esta se encuentra totalmente sobre el eje Y, entonces únicamente va a tener esta componente. Por lo tanto, su componente en X va a ser 0 y la componente en Y va a ser igual a más la magnitud de este vector. Y ya que hemos calculado las componentes de todos los vectores, a continuación vamos a calcular las componentes del vector resultante. Y voy a comenzar calculando la componente en X del vector resultante, que nos dice que es la suma de todas las componentes en X. Y esto nos da como resultado menos 3.07. Y por otro lado, la componente en Y del vector resultante va a ser igual a la suma de todas las componentes en Y. Y esto nos da como resultado 0.16. Ahora, de acuerdo a estas componentes que hemos obtenido, tenemos que el vector resultante va de esta manera. Y lo único que hace falta es calcular su magnitud y también el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Y para eso vamos a utilizar estas expresiones. Entonces voy a comenzar calculando la magnitud del vector resultante. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir estos datos en esta expresión. Y al realizar la operación, nos queda que esto es igual a 3.0741, ya que únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Pero aproximando a 2 decimales nos da este resultado. Y por otro lado voy a calcular el ángulo. Entonces sustituyendo en esta expresión,
tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa o arcotangente del valor absoluto del cociente de las componentes. Pero aquí recuerden que el valor absoluto de una cantidad sigue siendo esa misma cantidad pero positiva. Y al realizar esta operación en la calculadora, nos da como resultado 2.9834 grados, ya que únicamente tomando los primeros 4 decimales. Pero esto es aproximadamente igual a 2.98 grados, aproximando a 2 decimales. Pero hasta aquí no hemos terminado, porque este ángulo no es la dirección del vector. Pues recuerden que la dirección del vector es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Entonces, para encontrar este ángulo, observen que el ángulo que va de este lado hacia este otro mide 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa que corresponde a la dirección del vector va a ser igual a 180 menos este ángulo, que nos da como resultado 177.02 grados. Y con esto entonces tenemos finalmente que la magnitud de la fuerza resultante que siente la carga 2 debido a las otras 3 es de 3.07 newtons, con una dirección de 177.02 grados. Y ya con esto hemos terminado este ejercicio. Pero igual si ustedes quieren seguir practicando todavía más, entonces los invito a que calculen la fuerza resultante que siente cada una de las otras cargas. Pero igual aquí les voy a dejar la respuesta para que sepan a qué es a lo que tienen que llegar. Bien virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.